Misterios y realidades. Por el pastor Emer Chacón. Descubre los secretos e incógnitas ocultas en el Antiguo Testamento. Misterios del Antiguo Testamento. Bienvenidos a otro momento de Estudiando los Misterios del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Los libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, han sido vistos por mucho tiempo como un solo libro en 5 tomos. De hecho, por siglos ha sido transmitido de esta forma por el pueblo judío en un solo rollo, de manera tal que vemos los libros de Moisés o el Pentateuco, como se le conoce, como un libro en 5 tomos. Ese libro en 5 tomos lo podemos estudiar en 4 grandes secciones. Una primera sección que va desde Génesis capítulo 1 hasta el 11, que se conoce como la historia primigenia. Nos habla de los comienzos, de los orígenes, nos habla de todas esas cosas que son las primeras cosas. Luego tenemos Génesis 12 hasta el 50, que nos está hablando acerca de la narrativa de los patriarcas, desde Abraham hasta la muerte de José. Después de eso tenemos lo que se conoce como la narrativa del Éxodo, que va desde Éxodo capítulo 1 hasta el 15. Y luego tenemos la cuarta gran sección del libro del Pentateuco, desde Éxodo capítulo 16 hasta Deuteronomio 34. Esto va a recorrer el resto del libro de Éxodo, todo el libro de Levíticos, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Este bloque cubre 40 años, que fue el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Inicialmente no era el propósito de Dios de que el pueblo pasara tanto tiempo en el desierto. De acuerdo a Números 14, el libro de Números en el capítulo 14, el pueblo de Israel tuvo un momento de desobediencia y de desconfianza en Dios cuando estaban a punto de entrar a la Canaán terrenal en ese entonces, al comienzo del Éxodo, y ellos no creyeron en las promesas del Señor y no estuvieron dispuestos a obedecer al mandato de Dios de ingresar a Canaán, tomar la ciudad de Jericó y adelantarse y posesionarse de toda la tierra. De esta forma, Dios instruyó a Moisés y al pueblo a dar la vuelta y se inició un periodo en el cual completaron 40 años de peregrinaje en el desierto. Esos 40 años estuvieron dirigidos a enseñarle al pueblo de Israel 2 grandes lecciones. Una lección de confianza en la palabra de Dios y una lección de obediencia basada en esa confianza. Es difícil para el ser humano aprender algunas lecciones. Hay lecciones que solamente se pueden aprender en el desierto, en momentos de dificultad, en momentos de sufrimiento. Hay lecciones que solamente se pueden aprender bajo lágrimas y en la oscuridad. Las dificultades, el desierto, le proveen al carácter del ser humano profundidad y perspectiva. Eso fue lo que el Señor buscó impartirle al pueblo de Israel durante esos 40 años de estadía en el desierto. Enseñarle esas 2 grandes lecciones. Una lección de confianza en el Señor, que desde la perspectiva del Nuevo Testamento lo llamamos fe, y una lección de obediencia basada en esa confianza. Estamos hablando entonces de una fe que obra por el amor y purifica el alma. Estamos hablando de fe y confianza en el Señor basada en sus actos poderosos en favor de su pueblo, basada en su cuidado protector, basada en su cuidado tierno por cada uno de sus hijos. Esa fe y esa confianza debe traducirse en una obediencia por amor, en respuesta a el cuidado protector de Dios. Durante todos esos 40 años, el Señor estuvo lidiando con el pueblo de Israel una y otra vez, buscando de diferentes formas
y de diferentes maneras enseñarles esas dos grandes lecciones, que son dos grandes lecciones que ustedes y yo podemos y necesitamos aprender hoy en día. Durante ese tiempo se llevaron a cabo muchas otras experiencias. Durante esos 40 años en el desierto, el pueblo recibió el pacto, recibió la ley, recibieron grandes revelaciones que están registradas en el resto del libro de Éxodo, los capítulos 16 hasta el 40, que se registran en el libro de Levíticos, 27 capítulos allí en el libro de Levíticos, donde está todo lo relacionado con el santuario, con el servicio de los sacerdotes, los grandes festivales y una gran cantidad de servicios rituales que estudiaremos en otra ocasión, que están llenos de preguntas y están llenos de muchas cosas que a veces no entendemos. Luego tenemos el libro de Números, donde se detalla mucho de ese peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. El libro de Números nos muestra muchas de esas experiencias, algunas experiencias diarias, experiencias de individuos, de familias, de todo el pueblo. Esas experiencias nos permiten a nosotros tener una vislumbre de cómo ve Dios al ser humano, cómo se relaciona Dios con el ser humano, cómo responde Dios a la desobediencia humana, cómo responde Dios a la obediencia humana, cómo responde Dios a la dureza del ser humano para aprender esas grandes lecciones que Dios quiere enseñarle. De manera tal que en esas narraciones del libro de Génesis, del libro de Éxodo y del libro de Números e incluso del libro de Deuteronomio, podemos, como hemos dicho, ver mucho de eso, mucho de cómo se relaciona Dios con el ser humano. El ser humano, nosotros como seres humanos tenemos muchos problemas, muchas necesidades y muchos desafíos. Dios tiene respuestas a esas necesidades, a esos problemas y a esos desafíos. A menudo, cuando leemos el libro de Números o leemos el libro de Levíticos o Deuteronomio, la gente ve estos relatos incluso con aburrimiento, pero cuando los vemos desde esta perspectiva, Dios revelando su perspectiva del ser humano y revelando sus respuestas al ser humano, podemos verlos de una manera fascinante. Podemos vernos nosotros incluso retratados en cada una de esas escenas. Así que invitamos a nuestros amigos, le invitamos a usted que pueda acercarse a su Biblia y leer estos pasajes y leerlos desde esa manera, leerlos desde el punto de vista de que Dios se está mostrando a su pueblo, leerlos desde la perspectiva de que Dios está respondiendo a las necesidades del ser humano, a los problemas del ser humano, a los desafíos del ser humano, que Dios está buscando la forma y la manera de enseñarle al ser humano grandes lecciones, lecciones que el pueblo de Dios debió haber aprendido en aquel entonces, lecciones que nosotros necesitamos aprender hoy en día. Como hemos dicho, son pocas, pero son de grande importancia y de gran trascendencia. La primera es una lección de confianza, confianza en el cuidado protector de Dios, una confianza que se expresa en fe. La segunda gran lección es una lección de obediencia, pero no es una obediencia formal, de formas, es una obediencia enraizada en esa confianza y en una respuesta al amoroso cuidado protector de Dios para con nosotros. De esa forma hablamos de una fe que obra por el amor y transforma el alma. A veces pensamos que el Antiguo Testamento es un libro de rituales, de formas, es un libro legalista, pero no. Estamos viendo que estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza, estamos hablando de una fe y una confianza que lleva a la obediencia. De esta forma, una vez más, vemos cómo la Escritura nos aclara los grandes misterios del Antiguo Testamento.